Muy buenos días. Hoy vamos a hablar de la ley de Ohm. La ley de Ohm no es otra cosa más que una ley que nos permite calcular magnitudes, tanto como el voltaje, la intensidad o la resistencia. Se representa habitualmente con un triángulo, donde en la parte superior tenemos la B de voltaje, en la parte inferior tenemos por un lado la resistencia y por otro lado la intensidad. Nosotros podemos agarrar y calcular siempre que tengamos dos de esas tres magnitudes, la restante. Fíjense que para obtener las fórmulas es bastante intuitivo. Si vemos el triángulo, ve que tenemos la B de voltaje arriba, por lo tanto los dos que están abajo se multiplican. Si queremos, entonces sería voltaje, intensidad por resistencia. Pero si ve que la intensidad está abajo, que es lo que queremos calcular, y el voltaje está arriba y la resistencia abajo, voltaje se divide sobre resistencia, por lo que sería intensidad es lo mismo que voltaje sobre resistencia. Y la resistencia, que también está abajo, tiene voltaje arriba e intensidad abajo, por lo tanto también se dividen. Esas son las fórmulas de la ley de Ohm. Voltaje es igual a intensidad por resistencia, intensidad es igual a voltaje por resistencia y la resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad. Nosotros tenemos las tres magnitudes. Cuando hablamos de voltaje hablamos de caída de tensión. Si hablamos de caída de tensión hablamos de voltaje. Es una misma cosa. Su unidad de medida es el voltio. La intensidad es hablar de corriente eléctrica. En una palabra, su nombre completo sería intensidad de la corriente eléctrica. Pero vamos a escuchar hablar o de intensidad o hablar de corriente eléctrica. Y su unidad de medida es el amperio. Y por último, la resistencia. Hablar de resistencia es hablar de oposición al paso de la corriente eléctrica. Y su unidad de medida es el ohmio. Hasta ahí tenemos las magnitudes que trabaja, cuáles son sus unidades de medida y cuáles son sus fórmulas para calcular siempre que tengamos dos de las tres magnitudes. Vamos al ejercicio número 1. En el ejercicio número 1 nos da una fuente de 4 voltios y una resistencia de 100 ohmios. ¿Cuál será la intensidad? Nos vamos a la ley de Ohm y buscamos la fórmula. Intensidad es igual a voltaje por resistencia. Entonces voltaje es 4, resistencia es 100. Reemplazamos y si dividimos 4 dividido 100, nos va a dar que tenemos una intensidad que circula en este circuito de 0,04 amperios, que es lo mismo que decir 40 miliamperios. Vamos al ejercicio número 2. Acá nos está faltando el voltaje. Tenemos la intensidad, que es de 10 amperios, y la resistencia, que es de 22 ohmios. Vamos a la ley de Ohm. Voltaje es igual a intensidad por resistencia. Lo reemplazamos. Voltaje, dijimos que la intensidad es 10 amperios y la resistencia es 22. Por lo tanto, tenemos un voltaje de 220 voltios. Un ejercicio más. Tenemos una fuente de 220 voltios y por el circuito pasa una intensidad de 1,22 amperios. ¿Cuál será la resistencia? Buscamos la fórmula. Resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. La reemplazamos. Dijimos que el voltaje son 220 y la intensidad es 1,22. Y nos arroja que tenemos una resistencia de 180,33 ohmios.
En este ejercicio nos vuelve a faltar la intensidad. Es decir, que tenemos una fuente de 4 y una resistencia de 2. Buscamos una fórmula, la reemplazamos. 4 que son el voltaje, 2 que es la resistencia y tenemos una intensidad de 2 amperes. Acá nos está faltando la resistencia. Entonces tenemos una fuente de 220 voltios y una intensidad de corriente eléctrica de 2 amperios. Buscamos la fórmula, la reemplazamos, de voltaje 220, intensidad 2, por lo tanto tenemos una resistencia de 110 ohmios. Fíjense, acá nos está faltando el voltaje. Tenemos una intensidad de 5 amperios y una resistencia de 50 ohmios. ¿Nosotros qué hacemos? Buscamos la fórmula para calcular el voltaje, intensidad por resistencia, la reemplazamos, la intensidad que son 5 amperios, la resistencia que son 50 ohmios y tenemos un voltaje de 250 voltios. Y así podríamos estar infinitamente tratando de sacar magnitudes siempre que tengamos 2 de las 3. Para que ustedes sigan practicando, le vamos a dejar ejercicios como calcula la intensidad de corriente eléctrica que circula por una estufa con una resistencia de 100 ohmios conectada a una red domiciliaria de electricidad, a nuestra red domiciliaria de electricidad. Otro de los planteos es calcula la caída de tensión de una fuente que alimenta un circuito con una resistencia de 40 ohmios y una corriente eléctrica de 5 amperios. Y de resistencia, y calcula la resistencia de un artefacto que se encuentra conectado a una red de 100 voltios y en cuyo circuito circula una corriente eléctrica de 5 amperios. Y estos ejercicios más los dejamos para que lo resuelvan, para que practiquen la ley de Ohm. Desde ya, muchísimas gracias y los encontramos en el próximo video.